Shalom, shalom, shalom a todos que nos están mirando. Voy a hablar David Moshe Otero de los caminos de Israel en este tiempo de almuerzo, en la cual estoy tomando para leer un poquito de lo que es el libro de los jueces, Shoftim. Habíamos visto hasta el verso 23 y quiero continuar en esta serie porque es muy importante que entendamos el concepto que cada vez que Israel, que los judíos se habían apartado de la Torá, vino presión, vino repercusión sobre el pueblo lo sintió y el pueblo luego lamenta por causa de las aflicciones que le apegan. Y esta opresión o esta situación fue lo que empujó a que el pueblo clamara a Dios, lamentara a Dios, pidiera lo que es reconciliación, teshuvá, y para que podía ser sanado. Y es interesante porque la palabra teshuvá significa regresar a Dios, como un hijo que se aparta de su padre y viene lo que es problemas y entonces va buscando a su papá para que le ayude a sofocar y ayudar con la situación que tiene. Pues aquí habíamos dejado en el verso 23, donde dice, y el Señor le dijo, paz a ti, no temas, no morirás. Esto es viniendo del mensajero de Dios, el ángel de Dios, que finalmente Gedeón reconoció que él era esto porque había pensado, esto es un mensajero de Dios, un Malach Hashem, como dice en hebreo, Malach Elohim, es decir, un mensajero, un ángel de Dios. Y él había temido que ahora él va a morir, como dicen en Éxodos, capítulo 33, verso 20. Ningún hombre podrá verme y vivir. Ningún hombre ha visto a Dios. Y por eso temía, porque pensaba que ahí mismo ya se terminó su existencia, indicando que solamente que nadie puede ver a Dios y vivir, indicando que ningún hombre mortal puede mantener la vista y ver a Dios solamente cuando está al punto de morir. Como nosotros decimos que en la muerte, de verdad, la persona entra en lo que se llama Emet, Olam Emet, el mundo verdadero. Según nuestros otros comentaristas, dice que Gedeón tuvo duda si él había visto o había hablado con un profeta o un ángel, pero Gedeón llegó a la realización que ese hombre que había visto de forma física no podía ser testigo sino un solo ángel, que era esencialmente espiritual. Solo el espíritu del hombre estaba listo para apartarse de esta vida y se acercó a la muerte. Y esto es comparable a lo que asumió el ángel de forma física y por lo tanto temió en su revelación pendiente, que sin duda representaba que estaba mirando una victoria milagrosa y por lo tanto habría de representar más de algo natural. Y es por eso que él trajo lo que es una ofrenda antes del ángel, antes del malaj, y el ángel comió y iría a hacer una señal que meramente un mensajero, como los ángeles que le apareció a Abraham, que hizo lo mismo en el capítulo 18, verso 3 al 5, pero esto era aceptado como sacrificios y esto sería como una señal para él, que será la presencia divina misma que había aparecido ante él en una forma de un mensajero. Recuerda que la palabra malach o melachim en plural representa uno que es enviado, uno que representa el mensaje de orden. Nunca llega a representar su propio mensaje, sino el que lo envió. Gedeón vino y introdujo en su casa esta ofrenda, y esto lo indica en el verso 19. Y es ahí donde vemos que el ángel de Dios le dijo Madat Adin, que es usado aquí por causa de Gedeón, como habíamos visto en el verso 20. Y ahora, en el verso 22, Gedeón concluyó de su propia comprensión que lo que estaba presenciando era la presencia del ángel de Dios, el ángel de Elohim, que le había venido, y esto también se encuentra con el ángel
que fue encontrado con Jacob en Génesis 32, verso 31. Y aquí la expresión que aún se usa como alas, que llega a decir, ¿qué será? Tajú de mí, si en este término se revela un asunto de estar en luto por causa de su aprehensión, que lo que estaba presenciando era algo divino, era algo celestial, y por eso dice al-Kain, al-Asher, por causa que yo he visto un ángel del Señor y ahora estoy preocupado, estoy llorando, porque voy a morir, porque he visto la presencia de Dios. Verso 23, paz sea a ti, no temas. Dos cosas que vemos aquí. La expresión paz sea a ti claramente es indicativo de que estés tranquilo, de que estés en completa solemnitud, de que nada te va a pasar, Gedeón. Y esto también nos es indicado por la expresión no temes de ninguna limitación al futuro, y esto es reasegurado a él en Génesis capítulo 42, verso 23. Gedeón entonces edificó, el verso 24, un altar, así como Abraham hizo en el capítulo 12, verso 7, y lo que hizo también Jacob en el capítulo 35, verso 7, que había sido testigo de la revelación divina. Y es llamado así, Gedeón llamó el altar. Es interesante que en el verso 24 dice que Gedeón edificó ahí un altar al Señor y lo llamó, ¿cómo lo que le llamó? Señor que nos concede la paz, paz a ti. ¿Qué fue la paz? La tranquilidad, la solemnitud de saber que Él fue mandado a una misión para salvar a Israel, aunque no tenía los recursos económicos, no tenía quizás en su propio pensar la habilidad de hacerlo, sin duda Dios entonces lo capacita para poder hacer lo que Dios le mandó. Y es por eso que el Señor es paz, literalmente, verso 24. Y Él le concedió esa paz a nosotros. Y por lo tanto el Señor le dijo a él, paz sea a ti, no temes. Gedeón no edificó el altar de sacrificios a propósito, sino como un altar privado en cual estaba prohibido en su tiempo, pero se recordó de nombrar el altar quien concede a nosotros paz. Esto nos informa que Israel, el Dios que nos concede a ellos paz de la opresión de los madianitas. Paz hasta este día. Es interesante que en este mundo que estamos viviendo, y particularmente estamos totalmente terrorificados por el nivel tan alto del antisemitismo, del antijudaísmo que se ha levantado en este país, bajo una administración que supuestamente es pro Israel, y sin embargo hemos visto la cabeza fea del antisemitismo, antijudaísmo, no solamente en el corazón del Partido Demócrata, en el partido supuestamente más pro Israel y anti-odio que esta. Y sin embargo es esta por causa de la conducta que habla más de cualquier otra cosa, que vemos que el antisemitismo se ha levantado por esas mismas personas que tienen una mentalidad muy extremadamente liberal, que permiten cualquier cosa en su vida personal, en su conducta personal, y piensa que Dios no está descontento con ellos. Ya hemos visto que Dios se pone descontento cuando el pueblo de Dios, cuando el judío, tú y yo, no nos conducimos como deberíamos conducir, que no actuamos y no vivimos nuestra vida como Dios manda que vivamos. Y el Señor le dijo a ellos, te aseguro que Gedeón tiene la dignidad y Dios quiere que Él se santifique y el nombre santo sea santificado por destruir los altares de los paganos y de las cosas no de Dios. Consecuentemente, por causa del peligro involucrado, Gedeón preparó un sacrificio para sí mismo por mérito a Dios. Y toda experiencia es para santificar. Cuando un judío toma en serio la idea de Kiddush Hashem, santificar el nombre de Dios, en vez de hacer una causa de tropiezo y daño a la sociedad, como lo está haciendo aquellos grupos de judíos en la Casa Blanca, que están siendo forma de tropiezo al pueblo americano, pensando que este es el típico judío que Dios ama. No es así.
No es así. Cuando un judío comienza a mal usar su posición pública y comienza a hacer un Hilul Hashem en sí, en apoyar ideas y conceptos y políticas que va totalmente en contra de los valores de la Torá, Dios se opone a ellos y Dios se opone al país que lo apoya a ellos. Y esto es muy importante de entender. Dios no los apoya y lo que estamos viendo en este país es en sí una maldición por causa de estos mismos líderes que tenemos en el Congreso y en lo que es diferentes partes del gobierno. Dios juzga, y es todo lo que trata de este libro. Shoftim, aún la parashá de esta semana, habla que Dios nos manda a poner jueces y policías a nuestras entradas y salidas. Pero cuando estos jueces y estos policías, como lo estamos viendo, te digo que más apropiado que en este momento no lo hay. Porque estamos viendo cómo los jueces son corruptos, que buscan hacer persecución a personas simplemente para hacer daño, no porque es lo justo, no porque había hecho cosas criminales como lo que está ahora en poder, y es por eso que la gente se está dando de cuenta que todo, al momento que se está tocando en las parashá de cada semana, se está viendo en la realidad de aquí en los Estados Unidos y en los otros países. Paz hasta este día. Y el Señor le dice, asegúrate que la dignidad de Gedeón es la que va a santificar su nombre cuando comienza a derribar los altares no de Dios, que son paganos, que son llenos de mentira y de corrupción. Y este es el peligro que se involucra. Gedeón estaba preparado de sacrificarse a sí mismo por obra y mérito de Dios. Su propio ser estaba para santificar a Dios. Y hacerlo, esta gran obra estaba permitido en varias transgresiones, envuelto aún en el asunto de asegurar el sacrificio. Y así le fue dicho que toma lo que es dos bueyes, no el primero que fue sacrificado en el altar nuevo, por causa que actualmente adoró como una divinidad, pero tenía que matarlo al altar viejo por causa de la destrucción. El segundo becerro se representaba la idolatría que Israel servía sobre los pasados 7 años, en la cual había sido traído por su subyugación, su esclavitud a Madián, verso 1. Ashley, que Malbim explica este segundo becerro, que fue guardado todos estos años en expectación de ser sacrificado a un ídolo pagano, cuando Israel habría de ser salvado del poderío del regimiento de Madián. El rabino Kimpi mantiene que Gedeón fue instruido a tomar el primer becerro o buey meramente para prevenir que fuera siendo un sacrificio idólatra de ella. Este becerro nos dice en hebreo Pard Hashur. Pard es el becerro, lo que es Ashur, de fuerte, presenta dificultad, dice Rashi. Aparentemente, la palabra Shur es modificado por la palabra hebrea Par, como paraduma, indicando que el becerro era bien joven, un becerro joven, por lo cual un día el buey viejo, el Shur, es llamado un buey viejo. Rashi, sin embargo, como también el rabino Joseph Caro explica, que donde se refiere al par, que es un ganado joven, el Targum Yonatán, el rabino Kimchi, explica que el becerro era el hijo de un buey. Y el Yapur Hashani es el segundo becerro, en la cual se compara en 1 Samuel capítulo 15, verso 9, 7 años. Nos indica, 7 años, y quizás estos eran 7 años de viejo tenía este animal. Sin embargo, Rashi explica que estaba engordado por 7 años para los ídolos. 8 años de transgresión fue permitido aquella noche en la cual Gedeón ofreció, en la cual era puesto a un lado para sacrificar ante Dios por la idolatría. Y él había usado utensilios idólatras y ofrecido toda la noche. Y esto fue un altar privado, pero no en el santuario. Él no era un sacerdote, ni tampoco las vasijas no eran empleados, y la madera de Ashera era empleado, y un animal ahí fue adorado, y fue usado, según el Ashlik,
Esta referencia del primer becerro es declarado como un temura, en Temura 28b en el Talmud, concerniente al máximo de la edad de un animal que se permite sacrificar. El altar de Baal, algunos dicen que era aquel altar de idolatría que se sirvió para adorar al sol y o las aguas. De otros dicen que no, que el pueblo estaba adorando la reflexión del agua. El Asherá, que es el árbol, como muchos de ustedes lo conocen como el árbol de Navidad o el árbol, la cual era adorado, explica en la actualidad que esto representa la adoración de los poderes asociados de las plantas que crecen. Y es aquí que nos indica que la Asherá era al lado a ella, en la práctica, entre la idolatría que era la planta de árboles en la cual el altar se hacía para adorar y seducir a aquellos a la idolatría, Deuteronomio 16:21. Y es literalmente arriba de la fuerza. Rosh Maoz, arriba de la ardoca. La misma ardoca en la cual estaba la carne y las panadas, los panes sin levadura habían sido sacrificados en el lugar apropiado, literalmente en el arreglo, en la parte plana, nivelada, en la parte donde estaban las piedras y donde habían pierdecitas que era fácilmente arreglado. Verso 27, y leemos: y edificarás un altar al tu Dios sobre la cima de la peña en el lugar apropiado, y tomarás el segundo becerro y ofrecerás en holocausto con leña de la imagen de acera que cortarás. Claramente esto es para por expiar por lo que es el pecado del pueblo, por cometer idolatría. Y tomó Gedeón 10 hombres de su servicio y hizo como el Eterno le había dicho, y habla bien, porque temía que sus padres los hombres de la ciudad lo hicieran. Y lo hizo de noche, y los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, y he aquí que el altar de Baal estaba derribado, y la imagen de acera que estaba junto a él estaba derribada, y el segundo becerro fue ofrecido sobre el altar que fue construido. Es decir, hubo un nuevo altar que fue construido acá en el verso 28, y esto asiste que los 10 hombres lo asistieron para completar la obra inmediatamente, rápidamente, porque tenía preocupación que aún sus padres que estaban involucrados en esta idolatría, y créanme que cuando la gente se involucra en idolatría, arrastra a los demás. Y esto fue hecho de una forma para santificar el nombre de Dios en un quórum. 10 hombres de una congregación estaban presentes. Por eso la idea de un minyan, 10 hombres, se compone lo que es una congregación. Y esto es mencionado también, que estaba requerido según el Talmud Sanhedrin 74b. Sin embargo, él tenía miedo porque no sabía si lo haría más abierto, quizás lo haría en la noche, y así lo hizo en la noche. El segundo becerro, en la cual fue ofrecido, era para poder reconocer que en su identidad, aún los miembros de su pierna tenía que no ser quemado, y fue edificado por Gedeón. Verso 30. Y los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha quebrantado el altar de Baal y porque ha derribado la imagen de acera que estaba junto a él. Aquí vienen los extremistas de la izquierda, los extremistas liberales. Ya están con lo que es su religión preferida, que permite todo. Esta es el representante a Baal. Ustedes se fijan que siempre que cuando hay esta lucha, siempre los de la izquierda, los de Baal, los de este sistema van luchando en contra de los que están en lo correcto, en lo que quieren rectificar y hacer las cosas mejor y más grandes que nunca más. Pues este es el mismo paralelo que estamos viviendo en la actualidad. Las Escrituras nos hablan el día de hoy de forma práctica. Amigos, Dios le mandó a Gedeón de que derrumbar todo el sistema de la izquierda, derrumbarlo, que no hay beneficio en ella, de derrumbar la idolatría, de derrumbar el sistema falso. Y es aquí que Joás dijo a todos los que estaban a él, se enojó. Junto a él contenderáis por Baal, los vengaréis, y el que contienda por él morirá, quedará hasta la mañana. Y si es un Dios, que contienda por sí mismo, porque ha quebrantado su altar. Mira el sentido de lo que es el ídolo santo de que se habían caído el pueblo de Israel, que ya estaban adorando a lo que es un sistema falso.
como hoy en día, amigos, no se lo voy a decir claro, más claro que este, así como muchos judíos están adorando al Dios falso de este sistema liberal comunista socialista. Si usted conoce a un judío, déjame decir la bendición, luego que está Adonai, Elohim, Olam, Shachon y Ambero. Si usted conoce a un judío que siempre va en contra de los valores de la Torá, de los valores del pueblo de Israel, estás luchando contra los Baalim, estás luchando contra el pueblo que ha seguido el camino desviado de Dios. Y Dios lo está llamando a que hagan teshuvá. Por eso el rey está en el campo en este mes de Elul. Y decimos, Anile Dodili, está en el campo, acércate pueblo y arrepiéntate, haga shuvá, para que el Eterno escuche nuestra voz de plegaria y sane esta tierra, sane la tierra de Israel, sane esta tierra, porque el mundo se ha llenado de la idolatría del liberalismo y izquierdismo y wokismo y todo tipo de ismo que va en contra de lo que es los valores de Dios, incluyendo muchos de los ismos como LGBTismo y cuánto más cosas podemos añadir a esto. Y es aquí que nos dice claramente que va a contender, y sí, en aquel día le llamó a quien, le llamó a Gedeón, y lo llamó en aquel día Jerubaal, diciendo que Baal pelee con él, porque ha derribado su altar. Le dieron un sobrenombre para bofetearlo, le llamaron Gedeón Jerubaal. Está peleando contra Baal, que Baal lo limita, que el movimiento izquierdista, con el feroz izquierdista, haga guerra contra los que son de la derecha. Amigos, es exactamente lo que está ocurriendo en nuestro pasaje. Un llamado a la guerra para destruir a Gedeón. Es por eso que Gedeón le pidió a Dios, ¿estás seguro que me estás enviando? ¿Estás seguro? Y esto vamos a continuar a ver, porque un espíritu del Señor visitó a Gedeón, dice el verso 33, después de haber oído estas palabras. Y vamos a ver esto en el próximo video. Manténse en contacto porque es candente este último capítulo, es decir, los últimos versículos del capítulo 6. Porque Gedeón en sí le pide a Dios, no te enciendes tu ira contra mí. Simplemente hablaré solo esta vez. Y vas a ver que necesita afirmación. Y claro, no, cuando uno está pasando una prueba, una prueba, como estaba pasando Gedeón, que era juez, Dios lo utilizó grandemente. Muchas veces se necesita una seguridad, una confirmación. Dios mío, ¿estoy en lo correcto o no? Y cuando Dios contesta, amigos, no hay forma de negar que aquellos que siguen el camino del Eterno, el que confía en el Eterno con todo su corazón y haz lo correcto, Dios lo premia, Dios está contigo, Dios te da una afirmación de bendición en todo sentido. Es interesante que esta administración ha sido el único que ha levantado su mano contra todo lo que es a la derecha de Dios, es decir, totalmente lo que es contra de Dios. Se ha levantado esta administración de una forma tan sin temor de ir en contra de todo lo que es religioso, todo lo que es de Dios, todo lo que es moral, todo lo que es ético y correcto. Y han ido en contra de todos estos principios fundamentales. Por eso nos llaman, sea judío o no judío, fundamentalistas, porque creemos que es la importancia de tener a Dios en tu vida, es la cual te ayuda a crear lo que es condición y conducta correcta. Por favor, cuando usted oye a un judío que está hablando no según la Torah, tienes todo el derecho de ir en contra y decir que el Eterno te reprende, regresa a Dios y abraza lo que es las enseñanzas de tu pueblo. Shalom, shalom.